¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches para el momento en el que estén viendo la grabación. El día de hoy vamos a hacer el desarrollo de la lista de ejercicios número 5, en el cual se va a repasar brevemente. De hecho, no lo vamos a hacer ahora en clase, pero la lista de ejercicios tiene ejercicios de la recta, que es un tema que ya han estado viendo, que hemos visto la semana pasada, que hemos desarrollado casi una lista con la mitad de una lista sobre esos temas de la recta. Entonces acá tienen algunas cuantas aplicaciones más, que son los cuatro primeros ejercicios. De ahí vamos a entrar al tema de la circunferencia, que es el último tema que han estado viendo, y finalmente la parábola. Entonces, en estos ejercicios no hay mucha complejidad, es bastante álgebra y pues conocer las fórmulas de las cuales se parte, por ejemplo, o las ecuaciones que identifican a la circunferencia o la ecuación que identifica una parábola, ya sea una parábola vertical, horizontal. Creo que el elipse no han hecho, por eso es que no lo he puesto en la lista. Me parece que no vi el elipse. Pero entonces, solamente esos dos temas. Acá habría una corrección que este ejercicio me parece que no lo vamos a hacer, pero la corrección la voy a estar poniendo después, por eso es que he puesto eso. Eh, a ver, ¿qué más era para mencionar por acá? Creo que sería todo. Entonces vamos a dar comienzo a la lista de ejercicios número 5. En este caso, vamos a hacer como la semana pasada, ya he desarrollado unos cuantos ejercicios y a partir de acá, gracias Luis, me dijeron que no vieron la elipse, entonces solamente circunferencia y parábola. Y a partir de esta lista, vamos a comenzar a explicar cómo se desarrollan los ejercicios y pues supongo que no va a alcanzar tiempo para desarrollar todos, esos ya van a quedar para ustedes. Entonces empezamos, nos dice el primer ejercicio, que es el ejercicio de circunferencia. Hay la ecuación de las siguientes circunferencias. Entonces, antes de empezar, tenemos que identificar cuál es la ecuación de la circunferencia. Hay dos ecuaciones. Tenemos a la ecuación general, que es la que vemos por acá arriba, y luego también tenemos a la ecuación canónica, que es la ecuación en la forma canónica, que es la que está abajo y es con la que usualmente vamos a trabajar. Trabajemos siempre con la ecuación canónica, a menos que te pidan la ecuación general. La forma general, dejémosla de lado de un momento, es más fácil trabajar con una forma canónica. Entonces, teniendo en cuenta esta forma canónica, vamos a ver cuáles son los componentes. ¿Qué significa todo lo que tenemos por acá? Pues en este caso, nuestro X y nuestro Y corresponde a cualquier punto que pueda estar ubicado dentro de la circunferencia. El H y el K que están por acá corresponden al centro de la circunferencia. Como toda circunferencia, una que está por acá, por ejemplo, va a tener un centro. Entonces, ese punto del centro va a ser este H y este K. Y el R que tenemos por acá al lado va a ser el radio de la circunferencia. Es decir, si tenemos una circunferencia, tenemos un centro, vamos a tener un radio, que es la distancia desde ese punto hacia uno de los lados de la circunferencia, hacia cualquier lado en realidad. Como es una circunferencia, es todos los radios, todas estas distancias toman el mismo valor, entonces no hay ninguna diferencia al respecto. Entonces, teniendo en cuenta cómo se compone, podríamos hallar la ecuación de la circunferencia. Por ejemplo, para el ejercicio A nos dice que el centro es 2, menos 4 y es tangente al eje Y. Para tener más o menos una idea de lo que estamos haciendo, sería bueno hacer un gráfico. Recordemos que estamos trabajando siempre en R2, tenemos acá dos coordenadas, entonces trabajamos en R2, donde tenemos por acá el eje X y por acá tenemos el eje Y. Entonces, el centro 2, menos 4 podemos localizarlo dentro de este plano, serían dos puntos en X y menos 4 para Y. Entonces, juntando ambos puntos, tenemos que el centro se encuentra localizado en esta parte. Este centro corresponde también a lo que habíamos visto ya hace unos segundos, que era igual a h, k. Entonces, este 2 corresponde al valor de h y este menos 4 corresponde al valor de k, que finalmente también sería como un x, y, solamente que se le cambia acá la notación a h, k para hacer referencia exactamente a lo que sería el centro de la circunferencia. A partir de ello, lo que podríamos hacer, ¿qué más nos dice el ejercicio? Hemos localizado primero este punto. Nos dice que es tangente al eje Y. ¿Qué quiere decir que sea tangente al eje Y? Quiere decir que solamente va a chocar una vez con Y. Entonces choca acá una vez con Y en un punto alguno. Si nos dice, por ejemplo, que fuera tangente a X, tenemos la circunferencia que este es su centro, y de acá va a chocar en un punto por acá con X y la circunferencia sería un poco más grande. Pero en este caso, al ser tangente a Y, choca en un solo punto con Y. Entonces tenemos lo siguiente. Podemos graficar algo tal que así, viendo que es tangente al eje Y.
sabiendo cuál es su centro, podemos graficar cuál es la forma de esta circunferencia. ¿Qué más podemos obtener acá a partir del gráfico? Por ejemplo, también podemos obtener cuál es el valor del radio. Si es que sabemos que acá está el centro, si es que sabemos que un punto se encuentra por acá y este punto ya lo conocíamos que era -4, podemos decir que el radio en este caso sería igual a 2, porque es la distancia que tenemos acá entre estos dos lados, que sería igual a 2 porque ya lo tendríamos por acá. Entonces, teniendo en cuenta que el radio es igual a 2, ya lo único que quedaría por hacer sería reemplazar. C es igual a 2, menos 4, el radio es igual a 2, reemplazamos acá dentro de la ecuación de la circunferencia. Lo que podríamos hacer también sería desarrollarlo. Si queremos, por ejemplo, tendríamos por acá x al cuadrado menos 4x más 4 más y al cuadrado más 8y más 16 es igual a 4. Y a partir de aquí, si continuamos desarrollando, vamos a llegar a una forma como la que está por acá. Podríamos poner x a un lado, por ejemplo, x al cuadrado por acá, más y al cuadrado, menos 4x más 8y más 16 es igual a 0. Y hemos obtenido la misma forma que está por acá arriba, que sería la forma general. Entonces, esto sería respecto al primer ejercicio. Encontramos la ecuación de circunferencia. Si se dan cuenta, es similar a la que tendríamos por acá en la forma canónica. Totalmente similar. Hemos reemplazado este R y este H y este K que habíamos encontrado ya acá anteriormente. Entonces luego vamos con el siguiente ejercicio, ejercicio B, que era lo que nos dice por acá. Nos dice, nos dan el centro y esta vez ya nos dan directamente el radio. Entonces, ¿cuál es el centro? Nos dice que el centro es el valor de 2,3. Entonces localizamos el 2,3. Por acá tenemos el 2 en el eje X y por el eje Y tenemos acá el 3. Entonces, juntando ambos, tendríamos que por acá se encuentra el centro C. A partir de allí, también, ¿qué nos dicen? Nos dicen que el radio toma un valor de 4. Entonces, tendríamos que tomar una distancia de 4 unidades. Por ejemplo, acá tenemos una distancia de 1, 2, 3 y 4 sería hasta acá. Entonces, hasta acá llega. Y luego por acá lo mismo, ¿no? Entonces, llegando hasta acá, tendríamos una distancia acá de 4 unidades. Y luego, si vamos de acá para acá, también tendríamos hasta acá una distancia de 4 unidades. Y luego hasta acá arriba también tendríamos que ir a una distancia de 4 unidades por allí. Entonces este sería nuestro radio. Tenemos el centro y la circunferencia. Acá faltaría, ¿no? Faltaría completar, que sería algo tal que así. Yo ya lo dejo de esta manera. Entonces, si tenemos ambos, ya lo único que quedaría sería reemplazar, porque sabemos cuál es, cuál es H, cuál es K, tenemos identificado el centro, lo reemplazamos y también sabemos cuál es el valor del radio en este caso. Entonces, ¿alguna duda respecto a este ejercicio A o B? Antes de continuar, me parece que los 40 minutos van a quedar, sí nos van a alcanzar para hacer todo. Bien, si no hay dudas, continuamos entonces. Tenemos por acá el ejercicio 6. Nos dice una circunferencia C tiene su centro en el punto 0,-2 y es tangente a la recta. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente ejercicios de la recta, la semana pasada, ya sabemos cómo podríamos graficar una recta como esta. Lo que podemos hacer es arreglar y quedarnos con una Y, solamente con Y en un lado y con X en el otro. Entonces, de preferencia siempre nos quedamos con Y al lado izquierdo y a todas las X las mandamos al lado derecho. Entonces tenemos por acá Y por acá tenemos todas las X. Teniendo en cuenta eso, habiendo reformulado esta ecuación de la recta de una manera más amigable, lo que podríamos hacer para graficar es tabular, a menos que tengan ya suficiente práctica y lo puedan hacer de manera más directa, ¿no? Entonces, de por sí ya vemos que el intersecto va a ser un sexto. Esto nos indica el intersecto y por acá se va a chocar en un sexto. Pero, ¿qué pasa cuando x es igual a 0? También tenemos que es un sexto, ¿no? ¿Y qué indica en realidad esto? De alguna manera nos indica también el intersecto con el eje y, que sería un sexto. Luego, ¿qué pasa cuando x es igual a 1? Pues acá reemplazamos x es igual a 1, operamos y obtenemos, por ejemplo, 5 entre 12 más un sexto, que lo podemos multiplicar por 2. Y acá tendríamos 2 sobre 12, tendríamos 7 sobre 12. Y es lo que tenemos justo acá abajo. Y luego también, ¿qué pasa cuando y es igual a 1? Entonces, perdón, cuando x es igual a 1. Entonces tendríamos y es igual a 5 sobre 12. No, perdón. ¿Qué pasa cuando x es igual a 2? Acá me confundí, lo lamento. Ya. ¿Qué pasa cuando x es igual a 2? Tendríamos acá 5 entre 12 por 2 más 1 entre 6, que mejor lo ponemos como 2 entre 12. Tendríamos y es igual a 10 entre 12 más 2 entre 12. Y finalmente tenemos acá que y es igual a 1. Entonces es lo que hemos tabulado en la tablita que se ve por allí.
y los resultados pues ya lo podríamos graficar, porque estos son los puntos que pasan por esta recta. Entonces 0,1 sexto se encuentra por acá, y luego este 2,1 lo localizamos por acá. De hecho, sería un poquito más arriba ahora que lo veo bien, porque esto toma el valor de 1, esto toma el valor de 2. Entonces, que esto toma el valor de 1 está un poco mal. Debería de ser más elevado. A ver, vamos a ajustarlo ahora que estamos acá. Tal vez de esta manera. A ver. A ver, a ver. No me deja ajustarlo bien. Ah, ya, no me deja ajustarlo, entonces lo vamos a dejar así nomás. Ya, imaginemos que igual de todas maneras que ese punto es el punto 2,1, que debería ser en realidad un poquito más arriba, pero tomemos como que sí es, ¿no? Es 2,1. Entonces ya, luego teniendo cuál es la recta bien graficada, lo que podríamos hacer, que más nos dice el ejercicio, nos dice que tiene, la circunferencia tiene su centro en el punto 0,-2. Entonces localizamos ese punto 0,-2 dentro del gráfico, dentro de la tabla o dentro del plano XY, y pondríamos acá el 0,-2 en este lado. Entonces, teniendo en cuenta dónde está el punto, teniendo en cuenta cuál es la recta, y teniendo en cuenta que nos dice que acá que la circunferencia es tangente a la recta, podríamos hacer un gráfico de acá, de la circunferencia, que pasa por este, que tiene este centro, y que es tangente a la recta roja que está por ahí. ¿Y qué significa que sea tangente una vez más? Que choca solamente con un punto. O sea, un punto de la recta va a chocar con un punto de la circunferencia. Entonces, teniendo en cuenta ello, ya podríamos continuar con el desarrollo. Vamos a tener que el radio de la circunferencia, en este caso va a ser un poco más complicado de hallar. ¿Por qué? Porque no estamos en el ejercicio anterior, que por ejemplo que acá era, trabajábamos acá por ejemplo con teníamos acá un ángulo de 90 grados formado, entonces era de una manera mucho más sencilla encontrar cuál era el valor de este radio. En cambio acá que tenemos que estamos con una recta que está inclinada, tenemos una circunferencia que no está localizada exactamente en un centro entre dos formas que formen algo de 90 grados. Entonces, lo que podríamos utilizar acá es una fórmula que es la distancia de un punto a la recta. Entonces, de un punto, que puede ser el punto de acá, a la recta, que sería esta recta que se encuentra por acá. Entonces, tenemos que calcular la distancia de este punto a la recta, y la cual finalmente va a terminar siendo el radio. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la distancia de un punto a la recta para poder encontrar R? Es la que se ve en la pantalla. D es igual al valor absoluto de la suma de AX1 más BY1 más C entre raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, este A, este B, ¿a qué corresponde? Pues corresponde a la ecuación de la recta que teníamos por acá arriba. El A es lo que multiplica a X, el B es lo que multiplica al Y la C es la constante. Entonces nuestro A tomaría el valor de 5, nuestro B tomaría el valor de -12 y nuestro C el valor de 2. Luego nuestro A al cuadrado, nuestro B al cuadrado, el que tenemos por acá, tendríamos los mismos valores, pero elevados al cuadrado. Luego, este X1 y este Y1, ¿qué corresponde? Corresponde al punto. Quiere decir en este caso al centro. ¿Y cuál era el centro? 0,-2. Entonces acá ya tenemos 0, -2 y todos los valores que les he dicho. Lo único que quedaría por hacer es reemplazar. Tal vez por acá puedo poner que esto de acá sería el punto, o en este caso, el centro. ¿Sí? Entonces reemplazamos y se va a operar acá. Sería A, que sería el valor de 5, multiplicado por X1, que es 0, 5 por 0. Luego tendríamos B por Y, que sería -12 por -2, que tenemos por acá, más C, que sería igual a 2, dividido entre eh, A al cuadrado más B al cuadrado, y a todo ello se le saca la raíz cuadrada. Entonces tendríamos operando 26 entre 13, lo cual nos da el valor de 2. Eso quiere decir que la distancia entre el punto, este punto de acá, y la recta es 2. O en todo caso sería también entendida como el radio. Porque en este caso esa distancia, lo que vamos a asumir de esta distancia, es que entre este punto y la recta se forma una recta, esta de acá, que sería una distancia. Y acá además se forma un ángulo de 90 grados. Esto de acá es lo que nos va a asegurar que solamente choque en un punto y que sea tangente. Entonces hemos obtenido que este radio toma valor de 2. Entonces, si tenemos cuál es el valor del radio, si tenemos cuál es el valor del centro, podríamos hallar ya cuál es la circunferencia, solamente reemplazando acá en la forma que teníamos por ahí arriba. Tal vez esta fórmula
les sea útil y si quieren comprobarlo, pueden aplicarlo en este ejercicio, ¿no? Aunque, bueno, claro, acá sería una recta. Esta, por ejemplo, sería la recta x es igual a cero. Acá tendríamos una recta que sería x es igual a cero, aunque es un poco más complicado ya, ¿no? Es entrar en otros términos. Entonces, tal vez no. Creo que lo mejor es que no. Pero por ahí lo pueden tratar de acoplar como les estoy comentando. Acá igual tienen este ejercicio. Tenemos esta fórmula de la distancia de un punto a la recta. Hemos encontrado esa distancia que termina finalmente siendo el radio. Y eso sería de momento el ejercicio número 6, otro ejercicio de circunferencia. Como les dije, son más que nada aplicaciones de fórmulas. Luego, ¿qué tenemos por acá? Encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos siguientes. Entonces acá tenemos tres puntos, el P1, el P2 y el P3. Acá sí lo voy a hacer rápidamente porque es bastante operación, entonces la operación luego ya lo ven en detalle ustedes. Entonces, ¿qué tenemos por acá otra vez? Nuestra ecuación de la circunferencia. Y ya vamos a desagregar un poquito más, vamos a desarrollar esta ecuación de circunferencia y finalmente nos quedamos con todo lo que se ve por acá abajo una vez habiendo desarrollado. Por acá tendríamos binomios en realidad que operar binomios al cuadrado. Tendríamos acá un x al cuadrado menos 2xh más h al cuadrado. Por si acaso, tal vez si algunos no recuerdan de dónde proviene, tendríamos lo siguiente. Tenemos acá una a más b al cuadrado. Esto siempre va a ser igual a un a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y luego también si tenemos un a menos b al cuadrado, tendríamos por acá un a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. En este caso lo que tendremos es a menos b al cuadrado. Entonces, como tenemos un a menos b al cuadrado, que luego lo podremos reemplazar con un x y un h, o un y y un k, operamos de la misma manera que sea acá, en cada uno de estos casos. Cada uno de estos casos. Si el r cuadrado, pues no se toca, se mantiene igual. Entonces, luego de haber operado, lo que tenemos que hacer es acá un poco de acomodación, nada más que acomodar. Por ejemplo, el r cuadrado se va para este lado, y acá agrupamos los cuadrados, acá agrupamos las multiplicaciones y acá dejamos el h y el k. Entonces, teniendo en cuenta ello, que hemos desarrollado todo esto y nos dan 3 puntos por acá, lo que podríamos hacer sería reemplazar estos puntos dentro de esta gran ecuación que teníamos por acá. Entonces, reemplazamos el primer punto que es 0,0 y vamos a reemplazar acá de tal manera que casi todo se va a terminar yendo. Ojo, no se confundan que estos solamente son puntos, no es el centro de la circunferencia, nos dice. Lo que tienen por acá son 3 puntos, o sea, toman el valor de x y el y respectivamente, y no toman un valor como, por ejemplo, el h, k, que era lo que estamos acostumbrados a ver nosotros como el centro. Toman un valor, así como les digo, de x y y, nada más que eso. Entonces, teniendo en cuenta que toman el valor de x y y, reemplazamos acá en donde corresponda el x y y. De tal manera que si reemplazamos el primer punto, que es 0,0 que tenemos por acá, nos quedamos con lo siguiente que se ve por abajo. Acá tendríamos incluso lo puedo poner por acá, tendríamos un 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, menos 2 por 0 por h, menos 2 por 0 por k, más h al cuadrado más k al cuadrado, menos r al cuadrado es igual a 0. Entonces, como acá tenemos full ceros, todo se va a terminar yendo. Y nos quedaríamos solamente con esto, que h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado es igual a 0. Y es lo mismo que tendríamos por acá. Entonces, suficiente, nos quedamos con eso. Le podemos poner que esto de acá es, por ejemplo, la ecuación A. Luego vamos con el siguiente y vamos a reemplazar el siguiente punto. En este caso, el siguiente punto era 0,5. Entonces reemplazamos 0,5, 0 donde estén los x y 5 donde estén los y. Por ejemplo, acá tendríamos un 0 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 0 por h menos 2 por 5 por k más h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado es igual a 0. Entonces, esto de acá es lo mismo que tenemos por acá reflejado. Se van todas las h's, que ya todos los ceros, y nos quedaríamos acá con un 5 al cuadrado que es igual a 25, un menos 10k por acá, y todo lo que tendríamos por acá. Pero sin embargo, acá ya habíamos encontrado que esta expresión era igual a 0. Por lo tanto, podríamos reemplazar el 0. Acá también nos quedaríamos con 25 menos 10k es igual a 0. Operamos acá y nos queda que k es igual a 5 medio finalmente. Entonces ya tendríamos el valor de k. ¿Qué nos faltaría? Hallar el valor de h. El valor de h y el valor del radio, me parece. Sí, el valor de h y el valor del radio. Entonces vamos a ver qué pasa con el punto 3 que todavía no lo hemos evaluado. En la misma ecuación que tendríamos por acá arriba. Entonces evaluamos el valor de h acá en 3. Y pues lo hacemos con estos puntos, ¿no? Que nos da el punto 3,2. Entonces reemplazamos 3 y 2 en x y y respectivamente.
Reemplazamos en cada uno de los casos y vamos a tener lo siguiente, pero ya sabemos que todo esto de acá es igual a cero, por lo primero que habíamos visto acá arriba. Luego acá sería un poco de operación. Tendríamos acá 9 más 4 menos 6h menos 4k más 0 es igual a 0. Entonces esto es lo que nos queda. Tendríamos acá 13 menos 6h menos 4 multiplicado por k, pero k ya lo habíamos hallado acá antes. Entonces reemplazamos acá el valor de k y tendríamos acá que 3 es igual a 6h luego de operar lo que está por acá, ¿no? Porque acá tendríamos 4 por 5 medios, o sea, 4 por 5, 20, entre 2, 10. Entonces 13 menos 10 es 3. Y este menos 6h pasa al otro lado sumando como 6h positivo. Entonces 3 entre 6 es igual a 1 entre 2, que es igual a 0,5, y es lo que tendríamos por acá. Entonces tendremos K, tendremos H, que nos faltaría hallar R. Pero acá que tendríamos en A, que H al cuadrado más K al cuadrado menos R al cuadrado es igual a 0. Entonces eso lo podríamos expresar así, ¿no? Si pasamos ese menos R al cuadrado al otro lado, reemplazamos el valor de H y de K que ya habíamos hallado, y finalmente vamos a encontrar el valor de R respectivamente. La respuesta ya la tendríamos porque tenemos K, H y R. Solamente nos quedaría reemplazar dónde corresponde dentro de la ecuación de la circunferencia que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces esto de acá es una explicación de todo lo que corresponde a ecuación de circunferencia. Cualquier duda me van comentando. Si no, ya pasamos a la parte de elipses, que creo que la puedo explicar rápidamente en el poco tiempo que queda antes de que se corte la llamada. Si hay alguna duda, Ah, me comentan. sí, yo tenía, solo para recordar la fórmula de distancia de un punto, ¿a qué correspondían el gran A, gran B y gran C? Acá en lo que se ve en esta fórmula que está en pantalla, ¿verdad? Sí, Claro, en este caso, nosotros tenemos que hallar la distancia de un punto a una recta. Entonces, ¿cuál es esta recta? En este caso, tendríamos una recta que sería L es igual a por X. En vez de igual lo voy a poner como dos puntos. L dos puntos AX más BY más C es igual a cero. Entonces, esta es la forma de la ecuación de la recta antes de trabajarla, antes de poner la Y y el X a un lado. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la forma de la ecuación de la recta y que es de hecho la que nos dan por acá arriba, nos dan una recta que es 5x menos 12y más 2. Entonces ya podríamos encontrar cuáles son estos puntos, ¿no? El que multiplica al claro. x sería el a, el que multiplica al y sería el b, y el último que está solo, que es el constante, sería el valor de c. Ok, gracias. Listo. Y tal vez en este caso para mencionar, lo que trabajamos acá en este caso, pero no siempre va a ser lo mismo, que ese punto es el centro. El centro que es igual a h, k, es lo mismo que este x1, y1. Sí, solamente para ya un poco de énfasis en eso. Entonces, continuamos. Gracias por tu pregunta, Andrés. Vamos con la última parte, la parte 9, que es la parte de elipses. Entonces, vamos a explicar un poco de la teoría y tal vez vemos un ejercicio para que nos quede el tiempo, para no estar haciendo otra grabación también. Entonces me dice, grafique las siguientes parábolas identificando sus vértices, focos y los puntos de intersección con los ejes X e Y. Entonces acá hay un pequeño resumen de lo que son las parábolas. Tenemos dos tipos de parábolas, parábolas horizontales y parábolas verticales. Y cada una de estas parábolas corresponde a las formas que se ven allí en pantalla. Entonces, una de las formas es la que se ve por acá arriba, que voy a enmarcar, y luego la siguiente es la que está por acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que distingue a cada una? ¿Cuándo sabemos que estamos con una horizontal o una vertical? En el caso de la horizontal, la que la distingue como horizontal sería que lo que se encuentra elevado al cuadrado es nuestro y. Se dan cuenta que tenemos por acá el y que acá está elevado al cuadrado. Esto es lo que nos va a distinguir una parábola horizontal. Y luego en la parábola vertical, lo que se encuentra elevado al cuadrado ya no es el y, sino es el x. Por ejemplo, vemos que por acá el x menos h, todo esto está elevado al cuadrado, entonces es el x que está elevado al cuadrado. ¿Qué tal, Karen? Buenas tardes. ¿Y qué nos distingue una parábola, sea horizontal o vertical, de una circunferencia? Que en la circunferencia, tanto el y como el x se encontraban elevados al cuadrado. Y lo vemos por acá arriba. Esta, ¿no? Esta es la forma. Acá vemos que si h y k, por ejemplo, toman el valor de 0, tendríamos un x al cuadrado más y al cuadrado es igual a un r al cuadrado. Entonces, tanto x como y se encuentran elevados al cuadrado.
Conecte su equipo. Bueno, me dice que me quedan 10 minutos de reunión. Continuamos sin problemas. Entonces, ¿qué tendríamos por acá? Tal vez para recordarles otra vez. ¿Qué es lo que tenemos acá elevado al cuadrado en nuestro y? Y para la parábola vertical lo que tenemos elevado al cuadrado es nuestro x. Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, acá el x no tiene ninguna elevación, ¿no? Y acá el y tampoco. Entonces, de esa manera vamos a poder distinguir si estamos con parábola vertical, horizontal o circunferencia. ¿Qué se repite? Se repite que, por ejemplo, en este caso, nuestro vértice es h, k. Acá también el vértice es h, k. Pero, ojo, que no está en la misma posición. Acá tendremos y menos k y acá tendremos x menos h. Entonces, bastante distinción, no son lo mismo. Y luego el foco también. El foco para cada uno es distinto. Entonces, teniendo en cuenta que estas son las formas, tenemos que saber que estos tienen signo o alguna orientación, que puede ser positivo o negativo, que puede ir para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. Entonces, siempre que tengamos, por ejemplo, acá un signo que sea positivo, es decir, mayor a cero, la parábola se va a abrir de esta manera. Si tenemos por acá un signo negativo, la parábola se abre de esta manera, parábola horizontal. Y si tenemos una parábola vertical con un signo positivo por acá, se abre de esta manera, que sería para arriba. Y si tenemos un signo negativo, se abre para abajo, de esta manera. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos identificar una parábola sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer el ejercicio F primero. ¿Qué es lo que nos pone el cuadrado? O la ecuación que nos pone en sí, es x al cuadrado es igual a 12y. Entonces, lo que nos damos cuenta que en esta ecuación, con este ejercicio que nos han planteado, que sería este de acá, que lo que se encuentra elevado al cuadrado es nuestro x. Entonces, si volvemos acá, podríamos saber de qué parábola se trata, de una horizontal o una vertical. Entonces, se trata de una parábola vertical, tal como dice por acá arriba, porque es el x el que está elevado al cuadrado. Entonces, al ser el x elevado al cuadrado, puede ser una parábola que sea así o una parábola que sea así. Ya hemos hecho un avance, solamente viendo cuál es la ecuación. Entonces, a partir de acá, lo que tenemos que hacer es tratar de llegar de esta forma a la que tenemos por acá de color verde, a esta forma de acá. Entonces, ya sería un poquito de álgebra. Tendríamos que tener un x menos h todo elevado al cuadrado. Entonces, vamos a poner x menos 0 todo elevado al cuadrado. Esto de acá es igual a ¿qué? A un 4 multiplicado por un p. Entonces este 12 se puede descomponer en un 4 multiplicado por un 3. Este 3 lo ponemos acá entre paréntesis incluso. Multiplicado por un y menos k. Entonces este y menos k sería como que este y menos 0. Entonces estamos acoplando nomás. Acoplando de acá a lo que está por acá. De la mejor manera. Una vez que ya hemos acoplado, ya tendríamos, ¿no? Tendríamos la misma forma y sin ninguna distinción. Y a partir de aquí ya podríamos encontrar cada uno de los puntos. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de h? Recuerden que acá es menos. Ojo con los signos que bastante se confunden. Acá tenemos un menos, x menos h. Entonces, por ejemplo, a veces puede ser que acá tengamos un x menos 2, por decir un ejemplo, pero ya con los ejercicios se van a dar cuenta cuando son estos casos. Pero siempre acá tiene que haber un signo menos. Ojo, que no sea un signo más. Y ya lo que corresponda a h puede ser positivo o negativo dentro de sí mismo. Entonces, nuestro vértice en este caso corresponde al h, k, h, que sería un 0,0, y nuestro foco corresponde a un h, k más p. Entonces sería un h0, k más p, que sería 0 más 4. Entonces tenemos que, perdón, porque acá puse 3, acá tenemos que p es igual a 4, y en realidad es positivo, sin embargo no es tan necesario incluso poner esto, viendo solamente que el signo por acá es positivo, por todo lo de acá que es positivo, ya podríamos decir que se abre para arriba. Localizamos entonces el vértice que es 0,0, que se encuentra por acá. Localizamos el foco, que es 0,4, que se encuentra por acá arriba, y nos indica que la parábola se abre apuntando hacia este foco, ¿no? Desde el vértice hacia el foco. Y ya de ahí, lo que también tendríamos que encontrar sería cuáles son los puntos de intersección. Por ejemplo, puede ser que en realidad esa parábola no siempre se encuentre allí en el 0, 0, sino que puede ser que se encuentre, por ejemplo, por acá. Entonces, si está donde lo he puesto, este sería nuestro vértice y tendríamos un punto de intersección con el eje Y. Y sería este que estoy marcando por acá, espero que se vea. Tendríamos acá un punto de intersección. Pero además de ese, tendríamos dos puntos de intersección por acá también con el eje X. Uno sería este y el otro sería el que se ve acá en pantalla. Entonces tendríamos acá 1, 2 y 3 puntos de intersección.
Entonces, teniendo en cuenta que siempre puede ocurrir eso, siempre y cuando no estemos así en un caso perfecto tal vez, lo que haríamos en este caso sería encontrar esos puntos. ¿Y cómo encontramos? Pues la intersección con el eje X se da cuando Y es igual a cero, y la intersección con el eje Y se da cuando X es igual a cero. De esta manera, reemplazamos y igual a cero dentro de la ecuación que tenemos por acá, y tenemos que nuestro X nos va a dar igual a cero, tenemos un punto que es 0, 0. Y luego cuando X es igual a cero, obtenemos lo mismo porque es para este caso particular, 0, 0. Sin embargo, cuando tenemos un ejercicio como el que se ve acá en pantalla, la cosa cambia. Tenemos una ecuación diferente, que sería la que está por acá. Entonces tenemos acá que lo que está elevado al cuadrado ya no es el x, sino el y se encuentra elevado al cuadrado. Y al ser el y que está elevado al cuadrado, tendríamos una parábola que es horizontal. ¿Qué hacemos? Otra vez arreglamos, vamos a dar la forma que tiene la parábola horizontal que está por acá arriba, un y menos k al cuadrado, que sería acá pondríamos un y menos 0 al cuadrado, partiendo de lo que está por acá arriba. Y luego, si queremos cambiar el signo, porque acá está 3 menos x, pero en realidad, ¿qué nos ponen arriba? Nos ponen un x menos h. Entonces, esto de acá lo multiplicamos por un menos, y todo esto de acá también lo multiplicamos por un menos, entonces acá tendríamos este menos 5, y al multiplicar acá por un menos afecta, ¿no? Que sería menos por menos en el x, sería x, y acá el menos en el 3 sería x menos 3. O sea, se cambia acá como que el orden de lo que teníamos arriba. Lo voy a poner un poco más a detalle. Acá le hemos multiplicado todo por menos. Entonces acá operamos un poquito más. Este menos 5 pasaría al otro lado. Acá todo esto lo agrupamos en un paréntesis. Tendríamos menos un quinto. Pero recuerden que acá era un 4 por p, ¿no? Entonces este p tenemos que forzarlo a partir de este menos un quinto. De alguna manera tiene que salir el 4 por p es igual a menos un quinto. Entonces podríamos poner nosotros, por ejemplo, 4p es igual a menos un quinto. Y acá tendríamos que p es igual a menos 1 entre 20. Entonces ya lo hemos encontrado también, que sería acá un 4 por 1 entre 20, y ese signo negativo lo pasamos por acá afuera. Entonces acá tenemos un signo negativo que ya nos dice la orientación. Entonces sabemos que es horizontal, o sea que se abre de una de estas dos maneras, que puede ser así o así, y sabemos cuál es su signo. El signo es negativo. ¿Y qué nos decía que qué pasaba cuando era el signo negativo? Que se abre de esta manera. Entonces finalmente podemos decir que nuestra parábola va a tomar esta forma. Pero nos falta ya localizar algunos puntos como el vértice, los puntos de intersecto, por ejemplo. Entonces, el vértice, ¿cuál sería en este caso? El vértice estaría conformado por el h, k, que parte de lo que teníamos por acá. Recuerden que al x le corresponde al h y al y el k. Entonces, acá teníamos un 3,0, nuestro vértice. Y a partir de este también ya podríamos formar nuestro foco, ¿no? Formamos nuestro foco, formamos nuestro vértice y ya podríamos en este caso graficar. Sin embargo, también tendríamos que hallar estos puntos de intersecto que les comento, porque esta parábola ya no se encuentra acá en el 0, 0, sino se encuentra movida. Entonces acá sí tiene un punto de intersecto, por ejemplo, esto yo ya lo he graficado, pero para hallar estos puntos de intersecto lo que tendríamos que hacer sería, ¿qué pasa cuando y es igual a 0? ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Entonces cuando y es igual a 0, reemplazamos acá y obtenemos que x es igual a 3. Y cuando x es igual a 0, reemplazamos acá y obtenemos que y toma los valores de más raíz de 3 quintos y menos raíz de 3 quintos. Entonces tendríamos dos valores para y, para un solo x, por lo tanto tenemos dos puntos. Localizamos estos dos puntos, uno acá arriba, otro acá abajo, el vértice que habíamos encontrado, el foco que estaría por acá, y ya podríamos hacer el gráfico correspondiente. Entonces ejercicio 3 es similar, ya lo harían ustedes, porque queda un minuto y se acaba la reunión, entonces ya está haciendo otra reunión, creo que ya sería un poco en vano. ¿Tienen algún comentario, alguna duda antes de que acabe la reunión? Si no, cualquier cosa me van comentando por correo, te escucho, Luis. Sí, sobre ese parámetro 4 siempre es 4. 4, de ley, siempre va a ser No hay 4. posibilidad de que haya otro número. No, 4 multiplicado por un P. El P es el que se ajusta al 4. Ah, ok. Bueno, Listo, entonces creo que sería todo. Nos estamos viendo porque ya se acaba la reunión. Cualquier cosa me van comentando por correo. Esto va a estar publicado también con los ejercicios extras. Si puedo, en la semana les voy añadiendo algunos cuantos más para que puedan seguir desarrollando. A ver.